Rock and Metal, Live Headbangers, presenta en esta 19ª sesión a Ozzy Osbourne. Que la disfruten. Buenas noches, Headbangers, aquí Rock and Metal otra vez, lunes por la noche. Increíble de no creer, pero ya estamos en la sesión 19. Ya vamos a hablar sobre un personaje icónico en el metal, el príncipe de las tinieblas, el padrino del heavy metal y otros tantos seudónimos, el enorme Ozzy Osbourne. Bienvenidos a un lunes por la noche otra vez. Diego. ¿Qué tal? Buenas noches a ti, Carlos, y a toda tu audiencia. Buenas noches, Alex. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches en esta lluviosa noche de 31 de agosto, el último día del mes de agosto en un año que ha sido muy difícil en muchos aspectos. Por aquí seguimos hablando de rock, de heavy metal y de Ozzy Osbourne, que va a estar muy interesante por lo que representa el señor Ozzy en todo lo que es el heavy metal. Buenas noches, Diego, un gusto saludarte de nuevo. Carlos, buenas noches. Sí, muchas gracias, un placer otra vez tenerlos aquí. Sí, es un personaje que se habla mucho, ha dado mucho de qué hablar, se han fabricado historias sobre él, sobre su personaje, se ha retirado creo que oficialmente 2 o 3 veces, vuelve a las andadas, y como siempre lo digo, el metal y el rock y ese sentimiento, esa religión, por ahí hay una canción, el metal es mi religión, pues lo lleva en la sangre y Ozzy es una muestra, ¿no? Y ahí sigue en las andadas. Ya hicimos un programa de Black Sabbath, medio platicamos sobre Ozzy Osbourne y ahora nos vamos a dedicar a su discografía como solista y algunos datos. Una introducción, Diego. Pues sin duda, cuando hablas del heavy metal y hablamos de Black Sabbath, no puedes dejar de un lado a Ozzy, ¿no? Ozzy, como la mayoría de artistas mainstream, también ha tenido varias etapas. En las 70s brilló mucho con Sabbath, tuvo una gran banda, privilegiado por grandes músicos y el legendario Randy Rhoads. Y luego también la polémica vida de sus adicciones, de su famoso Ozfest, y sobre todo, haciendo la analogía con México, su chela lora, ¿no? Que es Sharon Osbourne, que ha dominado su vida en los últimos, desde prácticamente desde que dejó Black Sabbath por primera vez, ¿no? Sí, es correcto. Alejandro. Bueno, aquí si vamos a hablar de Ozzy Osbourne, estamos hablando, yo creo que el personaje más importante que se ha dado en el heavy metal como tal, ¿sí? Hay que separar muy bien lo que es la carrera de Ozzy Osbourne con Black Sabbath y fuera de Black Sabbath. Son dos cosas totalmente distintas y Ozzy Osbourne es un personaje fundamental en el desarrollo del heavy metal en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. Y él sirvió, voy a tomar las palabras de un crítico de la revista Rolling Stone que dijo algo muy importante, él sirvió como puente entre el heavy metal inglés y el heavy metal americano. Es el personaje más importante, ¿sí?, que se ha dado dentro del heavy metal por todo el contexto en el que se ha desarrollado su carrera, ¿sí? Y gracias a él, muchas bandas de mucho renombre ahorita en Estados Unidos le deben el inicio, el impulso inicial a Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, lejos del personaje que le crearon para su carrera de solista, porque es un personaje creado, ¿sí? Es un tipo que ha sabido apoyar el heavy metal, ha sabido apoyar el género como nadie lo ha hecho, ¿sí? Y es un cuate que trascendió como músico a su banda origen, ¿eh? Es mucho más importante el desarrollo que tuvo su carrera de solista y rebasó por mucho a lo que fue Black Sabbath. Black Sabbath se convirtió en un mito ya mucho después de que Ozzy Osbourne había hecho lo que hizo en los 80 y 90. Entonces aquí sí estamos hablando de alguien que merece quitarse el sombrero por todo lo que hizo tanto dentro del escenario, tanto en lo musical, como lo que hizo fuera del escenario, que fue, sin lugar a dudas, extraordinario por el impulso que le dio a todo un género
y tenemos que hablar de Sharon Osbourne, como dice bien Diego, porque es el otro personaje que está detrás, no solamente de su imagen, sino de su carrera y de todo lo que ha significado Ozzy Osbourne dentro del ámbito del heavy metal. Sin él, o más bien sin ella, ¿sí? No se hubiera dado la carrera de Ozzy Osbourne como la conocemos, y tal vez no estuviéramos hablando ni siquiera de que Ozzy Osbourne estuviera vivo en este momento. Que muy polémica la señora también, porque no le gusta, es muy desleal con la competencia, ¿no? A Iron Maiden en un Ozzfest se la aplicó, Sí. se agarró a madrazos a un güey de Motorhead, o sea, es una señora muy polémica y bueno, compleja. Pero Yo creo no que hablemos de matrimonios, por favor. sí, yo creo que necesitamos hablar y rescatar un poco la figura tan polémica de Sharon Osbourne, porque sí tiene sus lados oscuros, pero también tiene sus lados muy brillantes. Y bueno, vamos a hablar de todo esto, yo creo que a lo largo que estemos repasando su carrera. Pero definitivamente Ozzy Osbourne es el personaje más importante que ha dado el heavy metal como tal, ¿sí? Y vamos a explicar, y yo creo que nos va a dar chance de ver esto a lo largo de su discografía. Sí, es correcto. Y bueno, ese era un tema para el final, platicar sobre Sharon, pero ya que lo tocó Diego, pues es muy importante, ¿no? Sharon, la mujer detrás de Ozzy, un super personaje, lo más, como comentas Alejandro, muy, muy importante en el mundo del metal. Y además, pues muy diferente a lo que hizo con Black Sabbath, no sé, muy bien fabricado, muy bien para hacer esa diferencia entre una banda y su banda como solista. Además es de los pocos músicos que siempre se ha rodeado de grandísimos compañeros, enormes músicos, virtuosos músicos, bueno, excelentes personas. Vamos a comenzar y vamos a aquel primer álbum que en cuanto yo lo tuve, ya estamos en la secundaria preparatoria, no me recuerdo, tercera primaria, de preparatoria, perdón, y fue en el año del 1980 en secundaria. Y en un receso, de repente llega uno de mis mejores amigos y me muestra un disco, mira lo que conseguí ahora que fui a los Estados Unidos, es este disco, y mira quién es, pues no, quién es Ozzy Osbourne, el vocalista de Black Sabbath. ¿Y por qué se salió? ¿Cómo está eso? A ver, vamos a grabarlo. Entonces lo escuchamos muy escépticos, lo escuchamos esperando el sonido de Black Sabbath, y la sorpresa fue muy, pero muy gratificante. Es un sonido, vaya, que definió, y a partir de ese fue una continua identificación, porque es totalmente diferenciable entre Black Sabbath y Ozzy Osbourne. Estamos en 1980 y estamos hablando del Blizzard of Oz. Además, una portada muy polémica, muy, muy polémica. Diego. Este disco, yo creo que los primeros dos discos de Ozzy con Randy Rhoads, sin duda marcaron una ruta en el metal, sobre todo, como bien dice Alejandro, en los años 80, porque, por increíble que parezca, Ozzy y Black Sabbath se vuelven enemigos, y enemigos fuertes. Sí. Y compiten, pero también no olvidemos que fue cuando Black Sabbath sacó Heaven and Hell y Mob Rules, que son dos discazazazos. Son dos verdaderos discazazazos. Entonces, pues ahí los beneficiados fuimos nosotros, ¿no? La audiencia, porque pudimos ver el surgimiento de los años dorados del heavy metal. Y para empezar, empieza el disco con I Don't Know, que yo creo que es la canción que más veces ha usado Ozzy para empezar sus conciertos. Sí, es correcto. Y obviamente Crazy Train es de los himnos del metal, ¿no? O sea, no se explica el heavy metal sin Crazy Train, ¿no? Crazy Train es una canción que es para está Goodbye to Romance. Y bueno, la polémica también de Mr. Crowley, ¿no? Esa canción dedicada al señor ocultista Aleister Crowley, que fundó el famoso satanismo ludeviano, y que este satanismo ludeviano, mira, yo te puedo decir como católico, no es tan radical y tan antagónico con los principios cristianos católicos, al contrario, sin yo ser fanático del satanismo, obviamente, pero
después de ver lo que escribe el señor. Es muy elocuente y muy dogmático y pragmático en mucha de su filosofía. No voy a abordar la plática hacia eso, pero sí, Mr. Crowley fue esa canción que introdujo la parte del ocultismo que todas las bandas de metal, aunque no fueran satánicas, les gustaba tener por cuestiones comerciales, ¿no? Iron Maiden, Number of the Beast, The Mob Ruled y la cara de Satán en la manta, y bueno, Yoshi no se podía quedar atrás, ¿no? Sí, es un concepto muy, lo que comentas, exactísimo, ¿no? Exactísimo. No es nada satánico y no es nada de alabanzas a otras cosas. Y bueno, tú, pues te admiro, ¿no? Por tu forma de llevar la religión, que si tengo 300 amigos en el Face, nada más tengo cuatro que llevan una religión como debe de ser, los demás, bueno, sin palabras. Pero justamente de eso se trata Mr. Crowley. Y Anton LaVey, cuando escribe la Biblia satánica, cuando saco el tema de Biblia satánica, todo el mundo piensa que es satanista y para nada, es algo elocuente, es de muy normal de cualquier ser humano, y las letras de Ozzy Osbourne a eso va, ¿no? Este fue un disco impresionante. Alejandro. Bueno, para hablar de este disco necesitamos hacer un poquito de historia. Como sabemos, ¿no? Le habíamos dicho, Ozzy Osbourne desde 1967 está en activo y a partir del 68 y hasta el 79 forma parte de Black Sabbath, una banda fundamental en la historia y desarrollo del heavy metal. Alcanzó los años más grandes con ellos y bueno, los últimos años con Black Sabbath ya no fueron los mejores en lo personal y en lo musical. Digo, yo sé que aquí ustedes son fan de Black Sabbath, vi el programa, yo no estuve en esa charla que hicieron de Black Sabbath y hablan prácticamente de todos sus discos como obras maestras, cosa que no estoy de acuerdo. Yo creo que la época de Ozzy Osbourne es muy buena hasta el sexto disco. Sí, sí. Ya sus últimos dos discos están muy por debajo del nivel. Y bueno, Ozzy Osbourne no sale de Black Sabbath, lo corren de Black Sabbath. Y quien lo corre es el manager que en ese tiempo estaba manejando la banda, que se llama Don Arden. Y Don Arden es el responsable de hacerlo salir de la banda contra la opinión de los otros tres miembros de Black Sabbath. ¿Sí? Ellos no querían que se fueran, pero era insostenible ya la relación con Ozzy Osbourne por cuestiones de drogas, por cuestiones de alcohol. Y ahí es donde entra la primera gran historia de Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne prácticamente estaba desahuciado en lo musical, se había quedado sin representación de un manager que era muy poderoso en aquellos entonces en Inglaterra y que tenía la fama de comportarse como un pseudomafioso que amenazaba representantes, amenazaba artistas, entonces tenía mucho poder, ¿sí? Y su hija era precisamente Sharon Arden, ¿sí? Ella aprendió del papá todo el oficio, ¿sí? Conoció porque era una de sus asistentes y adoraba a su papá. Lejos de todo lo que era la niña de papi, pero también en esos años ocurre algo, le ocurre algo a ella, se enamora perdidamente del vocalista de Black Sabbath, entiéndase de Ozzy Osbourne, ¿sí? Y cuando se da ese rompimiento, es Sharon quien rescata a Ozzy Osbourne y le dice, sabes que yo voy a relanzar tu carrera, no tienes por qué menospreciarte porque tú has alcanzado mucho éxito con Black Sabbath, ¿sí? Y vamos a hacer tu carrera, la vamos a relanzar contra la opinión de su padre. Entonces, el padre rompe con su hija, ¿sí? Y no quiere volver a saber de ella ni de Ozzy Osbourne porque ella se lleva la representación de Ozzy Osbourne. Y es ella la que la contacta con los primeros músicos para formar la banda. Ella contacta a Lee Carslake, que en ese entonces estaba tocando con Uriah Heep, y Uriah Heep estaba también terminando, músico inglés muy bueno, a Bob Daisley, que había tocado con Rainbow, ¿sí? Y recluta de Quiet Riot a un jovencito que ya había dado mucho de qué hablar con los dos primeros discos de Quiet Riot, el Quiet Riot 1 y el Quiet Riot 2, que se llamó Randy Rhoads. Entonces, no le gustaba Black Sabbath, ¿eh? Que no le gustaba y no quería audicionar con Black Sabbath, que es una de las cosas que digo, no quería audicionar con Ozzy. De hecho, la audición, Randy Rhoads la recordaba en unas entrevistas como algo catastrófico, porque dice que llegó y Ozzy Osbourne estaba totalmente alcoholizado, entre otras cosas, y que no recordaba que él empezó a tocar y que Ozzy Osbourne le dijo, caray, tú tocas muy bien,
Dice, estás contratado, pero él no sabe si está hablando en serio o no, porque dice que él lo vio muy alcoholizado, muy intoxicado. Incluso Ozzy Osbourne dice que no recordaba la audición con Randy Rhoads y que regresa a Inglaterra y empieza a hacer audiciones con otros guitarristas cuando le dice Sharon, le dice, oye, tú ya tienes un guitarrista, ya lo contrataste allá en Estados Unidos. Entonces, es un tema bastante peculiar. Y bueno, ya después, con esa banda que le arman, todavía integran a otro quinto elemento que se llama Don Airey, que ahorita es el tecladista de Deep Purple y que en ese entonces, pues, era un músico de sesión inglés también muy importante, que es el que le crea la introducción de Mr. Crowley, que es una de las más reconocidas. Entonces, con esa banda, una banda que pieza por pieza, músico por músico, era muy buena, ¿sí? Le construyen toda una imagen a Ozzy Osbourne satánico, un personaje así malvado, cosa que no tenía que ver nada con la imagen que tenía de Black Sabbath, y le crean ese personaje. Y ese personaje, Ozzy Osbourne lo interpreta de una manera magistral y nos regala uno de los mejores discos de los 80, que es Blizzard of Oz. Es un disco producido por un jovencito también que se llama Max Norman, que en ese entonces era el ingeniero de sonido, porque estaban trabajando con un cuate que se llamaba Chris Tsangarides, que es un cuate que pues era más reconocido, ¿no? Pero que tiene problemas precisamente con Sharon y con Ozzy Osbourne por el concepto del disco. Entonces, este jovencito Max Norman es el que se anima a hacer todo lo que Ozzy Osbourne y Sharon le estaban proponiendo a través de los conceptos, y los ayuda a sacar este primer disco. Y Max Norman es el responsable de los 3 primeros discos de estudio de Ozzy Osbourne. Y bueno, Blizzard of Oz, totalmente separado al sonido de Black Sabbath. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es lo que dice Ozzy Osbourne. En el último tour que tuvimos como Black Sabbath, tuvimos una banda que nos abrió nuestra gira por Estados Unidos que se llamaba Van Halen. Dice, y que nos superó por completo. Ellos estaban tocando, yo quedé impresionado de la manera en que estaban tocando. Yo quería que mi primer disco fuera algo como eso. Y Randy Rhoads se encargó de darle a Ozzy Osbourne esos trabajos de guitarra más parecidos a Van Halen que a lo que había tocado con Black Sabbath. Entonces, es un antes y un después ese disco para Ozzy Osbourne, porque lo separa totalmente de su historia con Black Sabbath y empieza a reescribir su propia historia con una banda y con un jovencito que se llama Randy Rhoads, que era fabuloso en sus solos de guitarra. Era un fuera de serie. Sí, un fuera de serie, y para mí es el mejor disco que saca Ozzy Osbourne, y es extraordinario el debut que saca y que producen en 1980. Para mí es un discazo redondo, y a mi gusto es lo más logrado que logró o que ha logrado hasta la fecha Ozzy Osbourne. Y bueno, vamos a hablar de los otros discos, pero este es un disco completo. Sí, ahí viene la canción de Suicide Solution, ¿no? Una controversia y un caso muy, creo que años después, un chavito, bueno, no tan chavito, ya creo que 19, 20 años, ¿no? Que se suicida. Escuchando esa canción. Y los padres, bueno, hacen una demanda a Ozzy y a medio mundo diciendo que el causante o la causante fue exactamente esta Ozzy, fue esa canción, pero bueno, hasta la fecha pues no procedió eso. Quédate en explayo y soy otro yo, pero bueno, excelente, extraordinario, el príncipe de las tinieblas. Vamos al siguiente. Si quieres tú. Sí, ya para el año al año siguiente viene el segundo acetato, el segundo álbum, y es el de Diary of a Madman, que sigue los mismos pasos, sigue la misma armonía, la misma sintonía, van por el mismo camino y va ascendiendo, totalmente ascendente. Alejandro, te pongo la yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es un paso hacia atrás en lo que habían logrado con Blizzard of Oz. Es un buen disco, definitivamente. Randy Rhoads sigue siendo una maravilla en discos. Aquí ya las portadas, yo me acuerdo muchísimo cuando estaba en la primaria, principios de secundaria, que veía
las portadas de Ozzy Osbourne decían, no, este cuate es el más malo que hay en el mundo porque no puede ser. Y ya cuando las pones a analizar ahorita dices, bueno, o sea, se ve hasta falsa la sangre, se ve ahí todo la cuestión muy hasta rudimentaria, ¿no? Pero bueno, era la imagen que estaban tratando de alimentar y bueno, definitivamente sigue el camino que habían trazado con Blizzard of Oz, siguen esos riffs de guitarra bastante bien ejecutados por Randy Rhoads, y aquí sí vale la pena hacer algo que pasó personalmente en la vida de Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne ya estaba casado, sí, tenía dos hijos y había adoptado 2 hijos más, producto del primer matrimonio de su primera esposa. Esta Sharon, que era su representante, incluso le aconsejó que tratara de salvar su matrimonio, y eso que estaba enamorada de él. Entonces hay una anécdota que cuenta Randy Rhoads que dice que en una noche que ya estaban celebrando el éxito de sus discos de Blizzard of Oz y Diary of Batman, pues terminan acostándose, o sea, terminaron durmiendo juntos esta Sharon y Randy Rhoads. Dice, pero fue algo así como una noche de copas, una noche loca, porque nosotros sabíamos que Sharon tarde o temprano iba a terminar con Ozzy Osbourne. Y esa es la parte, yo creo que luego no se toma en cuenta de Sharon. Por ejemplo, una de las cosas que hizo Sharon una vez que se casó con Ozzy Osbourne fue asegurar que los hijos que tuvo de su primer matrimonio, incluyendo los adoptivos, recibieran un pago mensual primero, para evitarse cualquier problema legal, y el segundo, porque pues era solidaria con la primera esposa de Ozzy Osbourne, porque sabía qué tipo de personaje era y que no se iba a responsabilizar por nada de lo que le ocurriera a esos niños. Y esos niños tuvieron educación, tuvieron alimentos, casa y todo gracias a la intervención de Sharon, de Sharon Osbourne o Sharon Arden en ese entonces. Y hablando del disco, bueno, un disco que yo creo que sigue la línea todavía que está también Osbourne, no se me hace tan espectacular como el primero, pero definitivamente es un muy buen disco, vuelvo a decir, producido también por Max Norman, que Max Norman les produce 4 discos en 4 años, que es el Blizzard of Oz, Diary of Madman, luego viene uno que se llama Speak of the Devil, que es puros covers de Black Sabbath, y luego después el que vamos a hablar después, que es su tercer disco de estudio. Sí, Diego. Yo creo que Diary of a Madman, haciendo una analogía, es como el Killers de Iron Maiden en términos de que el primer disco de Iron Maiden tiene canciones Running Free, Phantom of the Opera, Transilvania, que van a tocar siempre, ¿no? Iron Maiden. Igual el primero, el Blizzard of Oz, pues tiene Crazy Train, I Don't Know, de Mr. Crowley. Y el Diary of a Madman, pues sí, a lo mejor entiendo lo que dice Alejandro, pero y al igual que Maiden en su segundo disco, ahí está la esencia, ¿no? Obviamente, en términos comerciales y en términos de marketing, pues está mucho mejor, porque Maiden apenas comenzaba, ¿no? Pero a lo que voy es, sí, era un supergrupo. Randy Rhoads influye muchísimo en la composición, y el hubiera no existe, pero siempre nos hubiera gustado saber qué hubiera pasado si Randy Rhoads no se hubiera subido esa maldita avioneta, esa era avioneta, ¿no? Sí. Y hubiera seguido, porque creo que nos hubieran dado más, ya hubiera sido algo fuera de este mundo, ¿no? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Y nunca lo vamos a saber, pero sí es muy buen disco. Y esa gira del Speak at the Devil era Ozzy contra Black Sabbath en su más pura expresión. Sí, definitivo. Porque de hecho hasta hubo una batalla legal por este disco de Black Sabbath en vivo. Ahí recuérdenme su nombre, donde canta Dio. Live Evil. Live Evil, donde inclusive puedes escuchar NIV y Paranoid, que se oye rarísimo con Ronnie James Dio. No se oye mal, pero se oye rara, ¿no? Muy raro. Y aquí estaba el shock anímico de la gran tragedia de Randy y cómo Sharon le habla a Brad Gills, que es el de... Después hizo Night Ranger, que era un grupazo, no muy heavy metal, pero una bandototota que a mí me encanta. Y luego hizo los Damn Jackins con Ted Nugent y Jack Blades, ¿no? Entonces, pero lograron sacar ese disco y traían un enanito en la gira que Ozzy le decía a Ronnie, y ahí te dabas cuenta cómo
Ozzy es una persona, como buen músico, muy aprensivo y muy competitivo, ¿no? Porque sí le podía mucho que en Black Sabbath estuviera Ronnie James Dio, y por eso se trataba de burlar de él, que además pues, era sal y pimienta que nos dan a los seguidores para Claro. que las revistas escriban artículos porque hay una foto de Ozzy con Dio, una sola, y Dio nunca habló mal de Ozzy, pero tampoco habló bien, ¿no? Y para mí comparar a Ozzy con Dio, que no es el tema del programa, pero ya para dejar ese tema en paz, es como hablar de Pelé y Maradona. O sea, yo creo que Pelé es como Dio, es mucho mejor persona que Maradona, pero los dos son unos genios, ¿no? Y lo mismo con Dio y con Ozzy. Y eso es un tema que hemos platicado muchas veces, ¿no? Nos enfrascaríamos ahí si Dio o el otro Ozzy, si Steve Hogarth o Fish, si fulano Sutano, si Pineda o Steve Perry, etcétera. Son dos diferentes. A mí sí me gusta este disco porque me atrapó desde la primera canción del lado B, para variar. Little Dolls. Sí, los dos desde ahí, y luego Diary of a Madman, Rolón. You Can't Kill Rock and Roll, y ayer la estaba escuchando anoche, la subí ahí al Facebook. Creo que para mí es la mejor canción de Ozzy en toda su carrera. La letra, la composición, las guitarras de Randy Rhoads, bueno, para mí es una maravilla si sigue ascendiendo. Pero bueno, vamos al tercer disco, ya llegamos al año del 83, pasaron 2 años, viene otro muy buen disco, de ahí se desprenden varios videos, porque ya para ese año ya está MTV, y vamos al Bark at the Moon. Impresionante ese maquillaje. Adelante, Alejandro. Tercer disco producido por Max Norman, y bueno, ya viene el cambio del guitarrista, porque en 1982 muere en la gira de Speak of the Devil, ¿no? Bien, muere Randy Rhoads. Y bueno, tienen que sustituir a Randy Rhoads, no de la mejor manera, porque imagínate que muera tu guitarrista que iba en ascenso y que había sido reconocido. Y lo que dice Diego, para 1982 hubo 3 guitarristas antes de que contrataran a un guitarrista bastante experimentado que ya ha tocado con Brad, que se llama Jake Lee. Antes estuvo Brad Gillis y otros 2. Pero bueno, Jake Lee fue el que se conformó y se consolidó en la banda y duró entre 1982 y 1987 con Ozzy, y es responsable de las guitarras en este disco. También en el disco anterior ya no trabajaba Lee Karslake, ya estaba Tommy Aldrich, aunque le dan el reconocimiento a Tommy Aldrich. Se dice que todas las baterías fueron de Lee Karslake, entonces era la transición entre uno y otro. De hecho, Tommy Aldrich siempre estaba diciendo de que cuando lo entrevistaban, que las baterías de Diary of a Madman son de Lee Karslake. Y ya en el nuevo disco de Bark of the Moon ya vienen las baterías de Tommy Aldrich y viene la guitarra de Jake Lee. Se nota el cambio de estilo entre un guitarrista y otro. Es un disco bueno, digo, la portada es una de las mejores portadas de Ozzy Osbourne, una de las que más controversia causó en esos entonces. Y sale en un año muy interesante, 1983. Yo creo que 1983 y 1984 son el parteaguas del heavy metal en la historia. La historia del heavy metal se puede dividir antes y después de esos años. Y lo voy a poner un poquito en contexto. Cada año la revista Rolling Stone saca su guía de álbumes anual, su guía de álbumes para catalogar los álbumes que se han hecho según los artistas. Y para ponerlo en un contexto, todo lo que tenía que ver con heavy metal estaba muy mal criticado, estaba muy mal rankeado. De hecho, por ejemplo, la discografía de Judas Priest, nada más le dedican 20 renglones y no salen de que es repetitivo, no sirve, los músicos son malísimos, las dobles guitarras totalmente distorsionadas. De hecho, ya se empieza a hablar de Iron Maiden, se empieza a hablar de Saxon, de Def Leppard, y de malos músicos no los bajan, ¿eh? Los únicos que tienen una crítica favorable son los de Motorhead.
y Motorhead porque habían sacado Ace of Spades, y esa sí tuvo un impacto mucho más fuerte en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero el heavy metal no era reconocido, ¿sí? Y entonces en 1983 pasa algo extraordinario para los fans de heavy metal, y lo voy a poner ese contexto. El US Festival de 1983 tiene como cabezas de cartel a Judas Priest, a Scorpions, a Van Halen y a Ozzy Osbourne, que en 2 días metieron 600,000 aficionados al heavy metal porque tenían cabeza de cartel a 4 grupos, ¿sí? Que estaban mal rankeados en la guía de la revista Rolling Stone, ¿sí? Y que en 1983, en algo inédito, meten a 600,000 fanáticos en 2 días para el US Festival de 1983. Entonces, es la importancia de estos discos que se estaban fraguando en esas épocas, entre ellos Bark at the Moon de Ozzy Osbourne. Entonces, estamos hablando de la época donde viene un giro importante en la carrera de Ozzy Osbourne. Y otra cosa importante que hablaba Diego ahorita del enfrentamiento que hasta le inventaron los medios entre Black Sabbath y Ozzy Osbourne. Ronnie James Dio en una entrevista dice, Ozzy Osbourne salía al escenario en las épocas de Black Sabbath haciendo, ¿sí?, el signo de la paz, el doble signo de la paz, como lo hacía Richard Nixon. Dice, yo no quería hacer el mismo símbolo que hacía Black Sabbath, entonces yo empecé a usar el símbolo que usaba mi abuela, ¿sí?, para espantar a los malos espíritus. Los malos espíritus. Yo lo quería introducir como una reacción a lo que Ozzy Osbourne venía desarrollando en sus años con Black Sabbath. Yo no quería hacer el Black Sabbath de Ozzy Osbourne, bro. Ozzy Osbourne hacía esto, yo terminé haciendo esto. ¿Sí? Entonces, mira, acabó siendo más famoso. Gracias a ese enfrentamiento surge, dice, este símbolo que es el que identifica el heavy metal, y cuando entrevistan a Ronnie James Dio, dice, lo han visto hasta en conciertos de los Backstreet Boys, ese símbolo. Pero bueno, yo lo hice en símbolo es el equivocado, el que están ahí los 3 dedos, es el correcto. Ronnie James Dio hacía este. Exactamente, ¿no? Así, Sí, porque esto en el lenguaje de sordomudo significa I love you. Exactamente. El que está aquí. O la mano de Spider-Man también, ¿no? Símbolo de Belinda o de Timbiriche, no se quieren, pero bueno. Pero bueno, es esa historia. Entonces, este disco, este año es fundamental porque Ozzy Osbourne se convierte en ese personaje mediático importante que hablaban de él para bien, para mal. En 1982 ya había tenido su episodio donde descabeza un murciélago, que le dice, no, es que él acostumbraba a comerse murciélagos en sus conciertos, no, y realmente él empezaba a aventar pues murciélagos de hule, arañas, víboras de hule y todo, y él agarraba y las mordía, y pues, entonces a alguien del público una vez en un concierto, y lo tengo aquí, es un concierto en 1982 en Iowa, le avientan un murciélago muerto, pero era un murciélago, un animal, pues, un mamífero de estos voladores, y él lo descabeza. Entonces, cuando se da cuenta, pues, que es sangre de verdad y todo, pues, terminar el concierto le tienen que dar inyecciones contra la rabia, y bueno, de ahí se crea mucha de la imagen y de la polémica de Ozzy Osbourne, pero bueno. Hablando de su hija Ellie en uno de sus primeros videos, se traga una paleta de chocolate de murciélago y le muerde la cabeza, ¿no? Igual que Ozzy. Sí. Sí, hay mucho de qué hablar, pero sí un gran disco. Se comentó que para maquillar a Ozzy Osbourne para ese personaje se tardaron creo que 6 horas. No fue mucho, pero bueno, ya 6 horas estar ahí. Bastante. De las canciones aquí, de la que más, pues obviamente Bark at the Moon, y ahí viene el Rock and Roll Rebel, Center of Eternity. Son unas canciones, por ahí si las pueden escuchar, quienes escuchan, Rock and Roll Rebel y Center of Eternity. Son unos discos. Mi balada favorita de Ozzy es So Tired, que viene en ese disco. So Tired. Y fíjate que So Tired, para mí, escucho So Tired y la ubico con Sabbath, con la de Changes, y vaya, creo que en lo personal esas 2 rolas son unos grandiosos somníferos, que realmente no puedo con esas 2 canciones, no me atraen, vaya, y cuando lo ha tocado Los Cerdos allí, voy a hacer Changes, y luego en acústico, puta,
me tengo que poner palillos aquí en los ojos, no sé, me duermen, es algo que no, muy raro, se me hace muy raro, es más, no identifico, si yo cerrara los ojos la primera vez y no supiera quién la toca, diría que es, no sé, algún compositor italiano de esos que te componen obras de 25 o 30 minutos o una hora, ¿no? Pero bueno, es un gusto o un disgusto personal. Vamos al siguiente, a 1986. Discaso. Y bueno, Alejandro, The Ultimate Sin. Híjole, Carlos, otra vez me voy a atrever a discurrir contigo. A mí se me hace el peor disco de Ozzy Osbourne, ¿eh? No, hombre. No. Mira, Salvo Shot in the Dark, salvo Shot in the Dark, que es una canción que rescata mucho, es un disco que le causó muchos dolores de cabeza a Ozzy Osbourne. Es el único que no ha sido reeditado dentro de su discografía. Y Un que disco toca en vivo. No lo toca en vivo, más que Shot in the Dark. Más que Shot in the Dark, digo, a mí en lo personal se me hace un disco muy flojo. Lo escuché previo al programa varias veces y dije, es que no, a mí la verdad no me gusta ese disco. Se me hace lo más flojo y ahí no sé por qué tenemos esas disparidades de opiniones cuando hablamos de Black Sabbath o cuando hablamos de Ozzy Osbourne. Yo sé que ustedes son muy fans de este artista de Black Sabbath, pero por ejemplo de Black Sabbath yo te podría decir que toda la época de Ozzy es muy buena, los primeros 6 discos son extraordinarios, y la segunda época sin Ozzy Osbourne, ¿sí? Lo rescatable de Black Sabbath es lo que hizo Ronnie James Dio y lo que hicieron con Ian Gillan. Todo lo demás se me hace imprescindible, o sea, que si lo oyes o no lo oyes no pasa nada, o si lo hubieran hecho o no lo hubieran hecho no hubiera pasado nada. Entonces, sí, aquí vuelve lo mismo. Ozzy Osbourne en este disco, hasta él mismo lo tacha de repetitivo. Él dice, yo creo que el productor no supo sacarle el provecho. A mí, la verdad, no se me hace a la altura de los otros 3. Y bueno, fue debut y despedida de sus productores de aquel entonces. Pero bueno, hablen del disco. Yo creo que Diego. es un disco subvaluado, porque sí, a lo mejor los fans más devotos de Ozzy se les hace pasajero, pero si tú realmente estás inmerso en el metal de los 80s, pues oye, Secret Loser es un rolón, ¿no? Killer of Giants es un super rolón, es una super balada. Lightning Strikes, que inclusive hay un video también. Ultimate Sin también es una rola muy buena, que sale Ozzy en un video así como haciéndole parodia a la serie esa famosa de los 80s de Dallas, ¿no? Que sale el Sí, es extraordinario. Y bueno, y yo creo que este disco no trasciende en la vida de Ozzy precisamente porque Ozzy no le quiere dar el reconocimiento ni pagarle regalías al señor Jake Keighley, que de hecho tuvieron un programa, ¿sí? 50% de la composición o más de ese disco, todos los riffs son de Jake Keighley. ¿Por qué? Porque se pelea muy feo con él. Y pues ya, no le quiere dar su mérito o su moche que le tocaría, y por eso no hay reediciones, y seguramente Sharon ha de haber tenido también algún desencuentro con el señor Jake Lee, que por eso no le dan el reconocimiento. Pero a mí me trae muy buenos recuerdos, y sí me acuerdo cuando salió este disco. Sí, exactamente, es que también coincide también con la parte subjetiva y la parte que estábamos viviendo. Y además dentro de ese año, pues, está el de Iron Maiden, Somewhere in Time, de Megadeth, por ahí está uno de Face Warning, ya hablaremos sobre Face Warning, está uno de Slayer, y varios. Yo creo que fue un año fabuloso. Master of Puppets también, ¿no? Ese disco... de hecho, la gira del Ultimate Sin se llevan a Metallica. No es en esta, es en el siguiente disco, es en la siguiente gira. Sí, en el siguiente disco... Pero se llevan a Motley en esta, ¿no? Entonces... Sí. Fíjate que es una de las cosas, aquí Ozzy Osbourne y bueno, Sharon Arden o Sharon Osbourne, que tal como la quieran conocer, es una de las cuestiones que también tenían y que yo creo que lo que también trasciende, ¿no? Una de las primeras giras que hacen en el 84 se llevan de teloneros a Motley Crue. Y Motley Crue
con la exposición que le da Ozzy Osbourne, bueno, se van a la cima del cielo y se convierten en el Motley Crue que viene a reescribir la historia del heavy metal en Estados Unidos. Y se hablan ya de bandas de heavy metal americanas, y bueno, fue gracias al impulso que le da Ozzy Osbourne. Y bueno, ya vamos a hablar de la siguiente gira, que es No Rest for the Wicked, que es cuando se llevan a Metallica. Sí, espérate, nada más, termino con pues las últimas canciones de este álbum. Están, Dale. insisto, ¿no? El de Killer of Giants, a mí es Qué rolón. un himno, definitivamente, el de Full Like You, todo, pero te repito, y lo más seguro es que así es, yo me enganché por la parte subjetiva, y tanto es así que yo quisiera ahorita verla de una manera objetiva, y se me dificulta, Alejandro, en verdad, quisiera encontrarlo, verlo, sí, posiblemente sea un disco flojo, subvaluado, lo que tú quieras llamarle, ya lo comentó Diego, pero justamente ese video, cuando se anuncia que lo van a estrenar en MTV, como ese y otros, pues yo coincidió, por ahí la tengo, después les paso el dato. Bueno, avancemos, vamos al año ya del 88, aquí entonces, ahí sí estoy de acuerdo, es muy buen disco, No Rest for the Wicked, pero aquí hay un bajón, ya el sonido cambia un poco, las armonías cambian, los guitarristas, bateristas, Alejandro. Otro disco que no creo que esté al nivel de lo que habían hecho. Tiene buenas canciones, no se me hace un disco redondo, una de las mejores portadas, una portada extraordinaria que le crean a Ozzy Osbourne, pero a mí me gusta, bueno, lo que trasciende más fuera de lo musical aquí es todo lo que pasa fuera o todo lo que pasa alrededor de Ozzy Osbourne esos años. Se establece el Ozzfest como una alternativa para la escena metalera cada vez más creciente en los Estados Unidos, ¿sí? Y otro de los puntos más importantes aquí es la gira, y aquí es lo que decía Diego. Metallica termina de grabar con Fleming Rasmussen este extraordinario disco que es Master of Puppets, ¿sí? Y se van de gira con Ozzy Osbourne, a petición del mismo Ozzy que los había visto en un festival, ¿sí? Se los lleva, ellos venían promocionando el Master of the Puppets, estaba también recién salido, y se van de gira por todo Estados Unidos, a tal grado que Ozzy presentaba a los grandes descubrimientos, a su gran descubrimiento como Metallica, los quería apoyar porque decían que ellos hacían una música muy distinta a lo que estaba sonando, y que era lo que se estaba utilizando, o lo que estaba sonando en la costa oeste, en la Bahía de California. Entonces, gracias al impulso que le ha dado Ozzy, empieza a venderse el disco de Master of Puppets y llega a una certificación oro. Y bueno, de No Rest for the Wicked se vende por millones de copias en los Estados Unidos, y es una de las giras más exitosas que tiene Ozzy Osbourne. Y me acuerdo mucho de las palabras de Sammy Hagar por esos años, cuando termina la gira y Metallica empieza, ¿sí?, a despuntar como el gran artista del heavy metal. Dice, acuérdense de este nombre de Metallica, porque ellos van a ser el siguiente gran artista del heavy metal y que va a ser recordado por años. Lo dijo Sammy Hagar cuando estaba militando con Van Halen, cuando coincidieron en un festival, y no se equivocó. Y bueno, aquí Ozzy Osbourne vuelve a tener ese toque mágico de atraer unas bandas que, bueno, trascendieron, digo, Metallica, no hay más que decir, hicimos un programa de ellos, y bueno, Ozzy Osbourne les dio ese impulso en Estados Unidos, sobre todo en la costa este que necesitaban. Y algo también valioso de mencionar de este disco es, bueno, para mí es la época de Zakk Wylde. Yo siempre a Ozzy lo he ubicado en 3 épocas, en la de Randy, en la de Jackie y en la de Zakk. No estuvo un ratito ahí el de Firewind, pero no. Fue como Gary Cherone en Van Halen, ¿no? Ni fu ni fa. Y ahí vemos a Randy Castillo, que es un señorón de la batería, bueno, que era un señorón de la batería, y que también fallece, ¿no? No en circunstancias tan trágicas como Randy Rhoads, pero pues es otro Randy que se le va a Ozzy, ¿no? Y así como Tommy Aldrich es una bestia tocando la batería, digo bestia en el buen sentido, es un monstruo
¿no? Y ya cumplió 70 años y sigue tocando igual y con la Muy misma bien. música. Yo digo, wow, que quisiera yo por siquiera llegar a los 50 años con esa energía, ¿no? Pero Randy Castillo también era un fuera de serie y hay un disco, el Live Out Loud, creo, es un disco doble, Van Laude. donde tocan solos. Randy Castillo es fenomenal también, un gran baterista. Sí, es correcto. Y pues sí, a partir de este disco es la época de Zakk Wylde. Y excelente. Yo creo que hicieron mucha mancuerna, ¿no? Zakk Wylde, tributos, se enganchan Ozzy y Zakk. Y cuando, bueno, tuve la fortuna de verlos a los dos cuando vinieron, no sé en qué año. La primera vez que vino Ozzy, bueno, que fue a México fue en el 95. Le abrió, si no me recuerdo quién le abrió, fuimos Alejandro, no recuerdo haber ido contigo. Paradise Lost. Paradise Lost, excelente concierto. Y bueno, vino con Zakk Wylde, creo que ya por los 2000. Bueno, pero luego vemos esas fechas. Y luego hace poco en el Hell and Heaven en 2000, bueno, digo poco, era 2018. Ya el pobre ya no, ni voz tenía, ¿no? Se la Sí, pasa escupiendo ya, cuando dices ya no le dan ni los pulmones, ni la garganta, ni nada. Sí, sí, sentí feo, la verdad, porque sí, además porque, bueno, después te llega de Judas y dices, ¿qué pasó? ¿No? Sosi, ¿no? eso sí, pero lo curioso es que sigue vivo, ¿no? Esa es la parte Pues de admirable. milagro. Sigue vivo. Ya después de ver esas últimas fotos, Pues yo ya estoy a la vamos expectativa, preparando. de que qué es lo que van, o cómo, quién va a dictaminar su autopsia, o los casos de la muerte, no sé, qué es lo que se van a encontrar ahí. Por ahí hay una universidad, no recuerdo si en Barcelona o en Alemania, no sé qué, que ella pidió los derechos para hacer esos procesos, porque siguen impresionados, cómo este cabrón sigue vivo, es algo inexplicable, ¿no? Ya me hubiera metido yo lo que se mete él o vivido esos excesos, ya estuviera muerto hace como 30 años, ¿no? Pero bueno, Sí, o sea, en el 79 debió haber muerto, pues vivió en un hotel así a oscuras, exactamente. lo va a rescatar Sharon, ¿no? Sí, ya uno de sus rescates, el primero fue con el Blizzard, ese fue el primer rescate que tuvo Sharon. Ahorita platicamos sobre Sharon. Y bueno, llevamos al 91, ese se anuncia ya un cansancio de Ozzy y se anuncia que no va a haber más giras, no No more more tours. tours. Entonces dije, no, pues posible, o sea, me río, me río en la cara de Sharon y de Ozzy, ¿cómo que no more tours? Y bueno, viene la gira de No More Tours y el disco es No More Tears. Alejandro. Yo creo que es el segundo gran disco, gran disco de Ozzy Osbourne. Es una década distinta, el tono es distinto, pero aquí pasa algo. Después de lo que había pasado con sus discos anteriores, Sharon se acerca con un gran músico que se llama Lemmy Kilmister de Motorhead para que le ayude a escribir canciones a Ozzy Osbourne para su nuevo disco. Lo que comentamos en el programa anterior de Motorhead, Lemmy regresa con 7 canciones, de las cuales se utilizan 4 de ellas, y hasta Lemmy lo dice en tono sarcástico, dice, gané más dinero en esas 7 canciones que escribí para Ozzy Osbourne que los 15 años que había tenido yo con mi banda Motorhead. Pero bueno, eso es otra historia que ya contamos. Pero aquí ya se nota un cambio hasta en el estilo de las letras. Es un disco más largo en duración. Y bueno, yo creo que es el punto más alto que logra Zakk Wylde con Ozzy. Es un disco extraordinario, es uno de los mejores discos de Ozzy Osbourne. Yo creo que es su segundo mejor disco, comparado con Blizzard of Ozz, siendo el primero en mi personal punto de vista. Y bueno, de aquí se desprende la gira de No More Tours, que es donde se desprende también este disco que yo lo compré. Y bueno, es un disco que se llama Live and Loud, extraordinario. ¿Sí? Y que al final, bueno, Ozzy Osbourne, ya sabes, una foto enseñando las nachas y todo, aquí todo locón. Y al final le ponen No More Tours, ¿really? Pues no fue verdad. Lo que pasa es que le habían diagnosticado, creo que no sé si esclerosis, algo, un problema de salud que supuestamente lo iba a estar alejando y era una enfermedad degenerativa y creo que fue un mal diagnóstico. Entonces ahí se arma una gira donde Zakk Wylde yo creo que llega a su máximo nivel, que es el bajista.
Sí, el bajista, y John Sinclair en los teclados. Estamos viendo un melenón, ve nomás. Ve nomás, sí, es Mike Inez, y este es Zakk Wylde, o sea, estamos viendo ahí escenas de Ozzy Osbourne. Tremendos músicos. Sí, muy buen disco. Aquí sí coincido, Alejandro, es muy buen disco. A lo mejor no el segundo para mí, pero es un discazo, totalmente buenísimo desde... Y ese tema de... Perdón. Sí, desde Mr. Trinket Train hasta la última canción. Esos los tengo en acetatos. Muy, muy buenos discos. ¿Algo que quieres agregar, Diego? Ese tema de No More Tours, ¿cuántas bandas han anunciado su despedida y nada más son puras fintas? Ya nadie se los cree, ¿no? Scorpion, Kiss, Slayer, pero por lo menos usted no ha regresado. ¿Cuáles ya han regresado? Scorpion regresó, Ozzy regresó, Kiss regresó, sí, Motley Crue iba a regresar este año, pero pues ya era nada más por el virus, ¿sí, no? Sí, no, ahí estarían otra vez. Ahí seguirían, entonces. Ya que platiquemos de Kiss, hablamos de esa gira, la última gira que yo los alcancé en Canadá para verlos, y ahí sí pensé que era la última vez, pero bueno, ya platicaremos sobre eso. Sí, van y vienen, y se lo repito, se llevan la sangre, y una vez le hice una pequeña carta a Tony Iommi, grandioso Dios, y le dije, puta, Black Sabbath eres tú, y Black Sabbath no se va a acabar hasta que tú te mueras, no hay de otra, y siempre va a existir Black Sabbath, toques o no en la vía pública, en un escenario, en la calle, donde quieras, pero Black Sabbath sigue vigente y siempre va a estar vigente. Vámonos al año, sí, buen disco al 95, pasaron 4 años, Osmosis, Alejandro. Buen disco también, Zakk Wylde ya está consolidado al 100%, y aquí quiero hacer un paréntesis, voy a mostrar algo que me encontré, porque me encontré los boletos, los estaba buscando y ya salieron ahí una caja, afortunadamente. Ozzy Osbourne, Palacio de los Deportes, lunes 28 de agosto. Fíjate que ahí participa Geezer Butler en este disco, y en esa gira venía Geezer Butler, fue el bajista que llegó a México. De hecho, me acuerdo muchísimo de ese concierto por 3 cosas. Primero, porque le abre Paradise Lost, yo no los conocía, y me gustó mucho, a pesar que tenían muchas deficiencias de sonido, como buen grupo abridor en el Palacio de los Deportes, me gustó mucho su concepto, y desde entonces Paradise Lost, disco tras disco, siempre me estoy enterando de lo que están sacando. La segunda fue precisamente que venía Geezer Butler. No estaba anunciado, por lo menos yo no lo había visto, que venía con ellos en esa gira, ¿sí? Y resulta que se llamaba Retirement Sucks Tour, y fue la que llegó a México, y bueno, aquí ya venía Geezer Butler, y gracias a que venía Geezer Butler, Ozzy Osbourne interpretó, no me acuerdo si 5 o 6 temas de Black Sabbath, entonces abre con Paranoid, imagínate nada más esa experiencia, y termina cantando Black Sabbath, Iron Man, Sweet Leaf, Symptom of the Universe. Entonces dices, wow, y aparte empiezan a tocar todas las del No More Tour, y estrenan el sencillo de Osmosis de este disco, que fue el que se estrenó un año antes en esta gira y que cantó en vivo en el Palacio de los Deportes, que se llama I Just Want You. Se me hace buen disco, no se me hace del nivel de No More Tears, pero vamos, aquí es la época que habla Diego, que es la de Zakk Wylde, y Zakk Wylde en este disco se luce otra vez con unos riffs de guitarras bastante buenos, y Geezer Butler, que tiene esa característica, ¿no? Es un disco que va a ser recordado en la discografía de Ozzy Osbourne como el único disco donde participa Geezer Butler. Pero hay que también señalar que Steve Vai participó con My Little Man. Ah, sí. Y Rick Wakeman, el tecladista. El tecladista sí. Que Adam Wakeman, el hijo, es el actual tecladista de Ozzy ahorita. Sí, oye, esa de Little Man es Steve Vai y también es de Kill Mister, del EMIC. O sea, los dos coescribieron esos temas. Sí, muy buenos discos, buenas composiciones. La de I Just Want You es una balada, es una balada, ¿no? Es súper balada, de las raras cosas que tiene Ozzy, ¿no? Quien dijera que no tiene corazón, pues ahí lo tiene por ahí muy escondido. O Sharon se lo ha de haber encontrado. Muy buena composición. Bueno, no hay como el nihilismo, pero bueno, ese Ozzy es, como dirían ahí, es una fichilla, una balilla, ¿no?
Muy buen disco, ahí lo tengo también en el CD. Oye, Alejandro, sí, recuerdo, 28 de agosto, es un espeluznante concierto. Chécate el nuevo de Paradise Lost, es una maravilla. Han mejorado mucho el sonido, mucho, mucho. Hay que programar una charla sobre esa banda. ¿Algo que quieres agregar, Diego, o ya pasamos a seguir? Me quiero hacer rápido un recap, porque hablamos del USA de 1983, que fue un conciertazo, pero también no hemos hablado de los relevantes que fueron, uno, el Moscow Russian Festival y el Live Aid, porque en el Live Aid se reúne Black Sabbath, ¿no? Eso fue en 85. Es su primera reunión. Y es otro punto que yo siempre, perdón que los interrumpa a ustedes, grandes fanáticos de Black Sabbath. A mí me gusta mucho Black Sabbath, no le guardo el culto que ustedes le guardan, pero yo siempre he dicho, sí, Tony Iommi es Black Sabbath porque es el corazón, el alma, pero Black Sabbath con Ozzy Osbourne es un Black Sabbath totalmente distinto. Es muy buena época, no lo dudo, pero Ozzy Osbourne, vamos, las épocas más grandes de Black Sabbath en los años posteriores no fueron ni con Tony Martin ni con Ozzy Osbourne. Son cuando se reunieron con Ozzy Osbourne, ¿sí? Para volver a rescatar al Black Sabbath original. Sí, luego... Y está el disco del 98, esa reunión grandioso. Sí, entonces, que es un disco en vivo maravilloso, extraordinario. Y curiosamente por Black Sabbath han desfilado un sinnúmero de vocalistas muy buenos, pero como Ozzy no hay otro. Ya platicamos también del caso de Rob Halford, pues, sería fatal. Es una alineación de Black Sabbath de emergencia. Sería horrible. Yo creo que lo tengo ahí por coleccionar, pero vaya, horrible sonido. Pero bueno, vamos al siguiente. Ya el siguiente año, el siguiente disco, Down to Earth, pasaron 6 años, del 95 al 2001. Alejandro. Ya es un disco 2000ero. Si algo hay que agradecerle a Ozzy Osbourne, y yo creo que es también otra característica, otra cuestión que hay que agradecerle a grupos como Metallica, es de que en los 90, en pleno declive del heavy metal, fueron de los pocos artistas que mantuvieron el heavy metal en los reflectores y vendieron muchos discos en una década que no era de ellos. La década del heavy metal se acabó o tuvo su declive muy fuerte en los 90, y Ozzy Osbourne fue uno de los pocos que se mantuvo vigente con discos en vivo y con giras constantes. Hubo una cuestión a finales de los 90, principios de los 2000, que viene otro impulso importante, un género que se estaba gestando, que le llamaron al principio rap metal y luego se conoció como nu metal. Y por ahí sale otra banda impulsada otra vez por Ozzy Osbourne en esas giras, que se llamó Korn. No les gustará mucho la propuesta de Korn, pero es un hecho de que gracias a un impulso que tuvieron del lado del Ozzfest y del propio Ozzy, fue de que Korn pudo catapultar su propuesta y empezó a escucharse y empezó a venderse. Y hoy Korn es uno de los referentes obligados dentro del mundo de metal, dentro de su estilo, dentro de su género. Sí, que tienen éxitos en Top 40, ¿no? Exactamente. Y Down to Earth representa el cambio generacional hacia los 2000 de este Ozzy Osbourne. Se me hace un buen disco. Digo, aquí estamos hablando que es uno de los discos que mejor se vendió en los 2000 para Ozzy y le volvió a dar ese ánimo, ese impulso que necesitaba su carrera, porque bueno, la carrera de Ozzy también se ha caracterizado por los excesos, sus rehabilitaciones, que regresa, que no regresa, y le vino como una bocanada de aire fresco porque lo vuelve a poner otra vez más en los reflectores, en una década y en un siglo donde pensábamos que ya no iba a regresar, y de repente regresa con un material de estos. Sí, además había Robert Trujillo, ¿no? Sí. El bajo de Robert Trujillo. Sí, aquí sí, buen disco, aquí ya lo veo muy objetivamente. Se vendió mucho, y es mi opinión, porque fueron muchos años de espera. E insisto, me pongo del lado de Black Sabbath, y vivir así mucho tiempo sin Black Sabbath es como algo doloroso, ¿no? Como que algo te falta, tienes que repetir discos y tienes que volver a escuchar, y en el caso de Ozzy, pues ya habían pasado 6 años,
se anuncia por ahí el disco y estamos a la expectativa, estamos esperando, y finalmente llega, se vende bastante bien. Las canciones, pues, muy buenas, otras no tanto. Aquí, objetivamente, yo le daría un 7, no como los anteriores que hasta un 20 les doy y me quedo con todas y hasta me caso con Ozzy, ¿no? Bueno, si Sharon lo permite. Pero bueno, es un discazo. Diego, ¿algo que quieras agregar o Alejandro? ¿No? No. Bien, vamos al siguiente. Este es un disco raro, muy bueno, muy, muy buen disco, un disco de covers. Y para mí, pues como que impresiona, porque conocemos una faceta de Ozzy, no tan común, y a mí me impresiona esos covers que tiene de los Beatles. La canción de composición de John Lennon en la voz de Ozzy, vaya, no sé qué opinar. Cuando lo escuché dije, puta, sí, bastante bien, muy buena, muy buen cover. ¿Cómo lo van a tomar los fanáticos de los Beatles? ¿Cómo lo van a tomar los fanáticos de John Lennon? Los fundamentalistas de Ozzy, etcétera, etcétera. Pero bueno, subjetivamente es muy buena rola, objetivamente pues es una parte rara, una nueva interpretación. Por ahí hay unos villancicos de Navidad cantados por Ozzy, entonces es una joya completo, ¿no? Alejandro. Hay un excelente cover de Ozzy que no viene aquí, que hace con el hijo de Frank Zappa, con Visual Zappa, de los Bee Gees, Staying Alive, escúchenlo, es una muy genial, muy, muy bueno. Tampoco viene aquí el de Purple Haze, que hace que es un gran cover, la canción de Jimi Hendrix, escúchenlo. Pero está aquí me llamó mucho la atención la de Woman, de John Lennon, o de Good Times, viene de Cream, de los Rolling Stones. Esa versión de Sympathy for the Devil de los Rolling Stones es muy buena en ese disco. Y lo que dicen, artistas tal vez que no esperarías que Ozzy les hiciera un cover, ¿no? Porque estás hablando de John Lennon, le hace 2 canciones a los Beatles, le hace otra a Cream. E inclusive viene una de King Crimson, la de 21st Schizoid Man. Pues sí, de King Crimson. Además viene allí la de Fire, sí, es la de Fire, es un cover de Arthur Brown, y Arthur Brown es el primer rockero que sale a un escenario allá a finales de los 60 maquillado, y hasta la fecha no fue ni Gene Simmons, ni King Diamond, ni los de Black Immortals, fue Arthur Brown, ese fue el primero. Y bueno, por ahí checan los videos, hay unos ahí muy minimalistas, muy buenos, y creo que el mismo Arthur nunca le puso mucha atención o nunca trató de explotar esa imagen del maquillaje. Él salía humildemente maquillado y a cantar y hasta ahí. Pero este cover se me hace muy bueno, todo el disco es muy bueno, al mismo tiempo es muy raro porque Ozzy pues es una parte paralela a su personalidad. Esa que comentas, Diego, Staying Alive, a mí que no me gusta bailar, que odio bailar, y hasta con los Bee Gees como que te mueves la patita, ¿no? El ritmo de Staying Alive, y lo piensas, mi par, pues a mí no me gusta bailar, pero bueno, igual con Ozzy, pues igual me aviento un palomazo, ¿no? Pero hay algo ahí. Y fíjate, ya la influencia de ese nu metal, de que el grunge también ya venía en picada, pero las guitarras de este disco están hechas por el señor Jerry Cantrell de Alice in Chains. Correcto. Sí, es verídico. Bueno, vamos al siguiente. No acabamos de platicar de los covers. Ya viene el Black Rain. Es así, muy esperado, muy, muy esperado. Me encanta, me gusta mucho ese disco. Ahí está compartiendo. El Black Rain. Alejandro, este es del año 2007. Bueno, aquí estamos hablando de un par de discos que salieron más o menos seguidos, hablando de las pausas que se tomaba Ozzy, producidos, es la época de Kevin Churko, su productor, y lo que él intenta es rescatar a un Ozzy Osbourne y hacerlo lucir en otro contexto, en un contexto mucho más modernizado y un poquito alejado a lo que era la imagen del hombre vampiro, del hombre lobo, caníbal que se alimentó en sus primeros años,
inclusive en la portada le da un look más sobrio, más acorde a las épocas, y ya empieza a hablar de las dudas existenciales y los grandes problemas de los 2000, del fin del mundo, de la lluvia ácida, de todo este tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que son discos, bueno, este disco en particular, que actualiza un Ozzy Osbourne tanto en imagen como en voz, como en muchos conceptos. Es un disco raro porque, aunque está Zakk Wylde, que bueno, al final de cuentas la base es su guitarra, aquí ya estamos hablando de otro bajista distinto, de un baterista distinto que es Mike Bordin, y en este caso es Rob Nicholson en el bajo, y bueno, ya se oye un sonido distinto. A mí me gusta, como coincido contigo, es un sonido más actualizado, y bueno, si no es el Ozzy Osbourne que nos tenía acostumbrados a solos de guitarra más crudos, estos son un poquito más, mejor, más distorsionados, más producidos, etcétera. Sí, y bueno, es un disco bastante disfrutable. Yo lo estuve escuchando para preparación de este programa, y créeme que me llevé una agradable sorpresa en volver a reencontrarme con varias de las rolas que tiene este disco, y se me hace bastante disfrutable. Diego. Algo importante señalar es que aquí vean las letras del logo de Ozzy, ya es retomando las originales, pero que hay una historia de marketing detrás de esto. Okay. Sharon se adueña del nombre de Black Sabbath y de Ozzy, y eso lo pueden ver cada vez que era muy común que salía una publicación de Ozzy, inmediatamente con el mismo texto, misma redacción, copy-paste, salía de Black Sabbath. La señora era manager de las dos bandas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues ya, ok, sí, se murió Dio, sí, muere Heaven Angel, entonces reúne Black Sabbath, es un negocio redondo, y entonces la señora dice, bueno, pues ahora, ¿cómo ir para acá? Yo voy a administrar a las dos bandas, y hasta el día de hoy tiene los derechos de las bandas. Se los quitó a Tommy Iommi. Sí, así son. Pero son representantes ella es el manager de los dos, simplemente se convirtió en el manager sí, pero también medios y todo los controla ella. Sí, claro, porque ella es la manager, la representante, y no se toma ninguna decisión que no salga por ella, pero bueno, sí, es cierto. Morirse la señora, ¿no? Sí. Sí, bueno, al último, me guardo mis comentarios sobre Sharon al final, bueno, ahorita platicamos. Es buen disco, me gusta mucho el de Blackbird. Tengo la versión en Digipack, vaya, te enganchas emocionalmente, y es una versión, el empaque, lo vas disfrutando desde que le quitas el celofán, y ya sabes, ¿no? Extraño esos ritos tan seguidos, porque ahorita comprar un acetato, pues lo compro uno cada 3 o 4 meses, pero antes era cada fin de semana el rito del acetato, la funda, el booklet, y el echarte las letras, y ahora no, ahora es el Digipack. Ahora tengo algunos acetatos todavía, y curiosamente, Alejandro, no sé si recuerdas, lo hubiera traído, pero el fin de semana me acordé de esa agua embotellada que decía agua bendita, y está bendecida personalmente por el príncipe de las tinieblas, y está el tipo de Ozzy Osbourne. Entonces es una maravilla, ¿no? Esa botella, vil botella de 1/4 de litro, no sé cuánto, 100 pesos, no lo piensas, Ozzy, trae el nombre de Ozzy, y va, no vas con... Todo lo que decía. Pero bueno, vámonos ya al penúltimo disco, al de Scream, de 2010. Alejandro, te comparto la pantalla. Scream, otra vez producido con Kevin Churko, de los pocos discos seguidos de Ozzy que tienen cierta continuidad en años recientes. No se tardó mucho en sacar 3 discos de estudios, que fue el Undercover 2005, Black Rain 2007 y Scream 2010. Fue una época buena en lo personal para Ozzy Osbourne, porque no solamente saca estos discos, también Black Sabbath estaba en activo, por lo menos se decía que el vocalista en ese tiempo de
Black Sabbath era Ozzy Osbourne, por lo que ya referimos de que Sharon se convierte en manager tanto de Ozzy como de Black Sabbath. Y bueno, es un disco bueno que yo pensé que iba a ser el cerrojazo de la carrera de Ozzy Osbourne. Si hubiera sido tal el caso, hubiera funcionado como tal. No es un disco extraordinario, es un disco que cumple, que vuelve a engalanar las voces de Ozzy Osbourne, aprovechando todo lo que la tecnología ya nos puede dar en estos tiempos, ¿sí? Pero, vamos, no es el disco que, repito, si hubiera sido el cerrojazo de la carrera de Ozzy, hubiera sido un muy buen cerrojazo. Como ya no lo fue, me atrevo a decir que es un disco bueno a secas, un disco que se disfruta, pero que a lo mejor no tiene nada que memorable o que vayamos a recordar por mucho tiempo. Es un disco que si lo escuchas te deja un buen sabor de boca, pero no te va a hacer recordar los temas una vez que lo dejes de escuchar. O sea, es un disco bueno, no memorable. Y tiene ya no está Zakk Wylde, ya está Gus G en la guitarra. Exactamente. Sí, así es el de Scream. Por cierto, bueno, acaba de mencionar, no lo incluí, pero es muy importante, como lo hemos hecho con otras bandas, el incluir algunos discos en vivo. Voy a dejar uno al final, pero bueno, en el 98 está esa reunión con Black Sabbath, y para Ozzy, eso siento que fue otra vez como una catapulta a los escenarios y al mundo del metal, ¿no? Es un disco grandioso con los originales de Black Sabbath, y después viene el de la famosa, el de la última cena, no recuerdo el año, Alejandro, si tú lo tengas, viene en DVD, es un concierto, The Last Supper, y la portada, pues, ¿qué te puedo decir? Muy aclamada, muy controversial, muy censurada, donde está, pues, el gran señor Tony Iommi o Ozzy Osbourne, quien sea, con los discípulos alrededor, degustando un buen vino y un buen banquete, ¿no? Es la señal de un concierto, y además el concierto es como un documental, porque hay canciones cortadas, pero lo que platican, cómo te van contando toda la historia de Black Sabbath, es una maravilla. Vámonos al último disco, no sé si tengan algo que agregar, vámonos al de este año, es fabuloso. No, yo no lo escuché, no lo esperaba así con mucho ímpetu como los anteriores, pero este disco, cuando se anuncia muy rápido, el Ordinary Man, y me esperé, ya cuando llegó la oportunidad de descargarlo, pues lo formé y hasta lo degusté. Se me hacen muy buenas rolas, las demás, pues no, el sencillo buenísimo, vaya, un poco flojo, aquí sí es un poco flojo para mí. Alejandro. Con Elton John. Un disco que nadie esperaba, ¿eh? Yo Sí, creo que ni él mismo se lo esperaba, y de repente, después de 10 años, te sale con la noticia de que sale un nuevo disco. Ahora, para hacer un disco para Ozzy Osbourne, a estas alturas que realmente ya no tiene la voz, ni la presencia, ni la salud para poder embarcarse, yo creo que hasta en una gira, ¿qué haces, no? Entonces aquí otra vez viene la parte que hay que admirarle a Sharon, que es reunirle una cantidad de músicos que admiran obviamente a Ozzy Osbourne y que los puedes poner en en un estudio para que puedan lograr un disco como tal. Sí, estamos hablando de la producción de dos músicos que se llaman Andrew Watt y Louis Bell, que ellos apoyan con guitarras, teclados, etcétera, y le dan la producción al disco. En el bajo, en vez de traerse a su banda soporte, se traen a Doug McKagan, que ya saben que es el bajista de Guns N' Roses. En las bateristas se traen al de los Red Hot Chili Peppers, que es Chad Smith. En las guitarras, para 2 temas, se traen Slash. Para otros 2 temas, se traen a Tom Morello. Un tema con Elton John, en el cual él presta la voz y el piano. Su hija, Kelly Osbourne, que le hace algunos coros. Y por ahí invita a 2 artistas que no sé por qué los invitó, la verdad. Post Malone y Travis Scott, que son unos raperos, uno blanco y otro negro, que bueno, no sé la verdad por qué los invitó, pero bueno, ahí están. Bueno, si es muy amigo y alaba a Justin Bieber, ya a estas alturas ya puedes esperar lo que sea. Ya puedes esperar lo que sea. La verdad, un disco que sorprende porque le da sus certificaciones más altas
en la carrera de Ozzy Osbourne. Llegan al número 3 en Estados Unidos, al número 3 en Inglaterra, alcanzan un número 1 en donde fue en Suecia, un número 4 en Australia, un número 3 en Canadá, un número 2 en Alemania. Pues yo creo que por el morbo de escuchar a Ozzy Osbourne, una portada bastante atractiva que también le regalan ahí a Ozzy Osbourne. A mí en lo personal se me hace un disco malito, no se me hace un disco, digamos que es el disco que mejor pudieron comprarle con los músicos que tenían. Obviamente estás hablando de músicos de muy buen nivel, ¿sí? Que se juntaron para hacerle un disco a Ozzy Osbourne. Se me hace un disco que si no lo hubiera hecho no hubiera pasado nada. Sus dos últimas rolas con Post Malone y con el otro Travis, no sé qué es del otro rapero, digo, Ozzy, solamente porque eres tú se te puede perdonar que hayas hecho algo así, pero no entiendo por qué lo hiciste. La pregunta es, ¿será el último disco de Ozzy? Yo creo que sí, hagan sus apuestas. Ya están anunciando una continuación, una segunda parte de este Ordinary Man. Ojalá que si llegue no sea como este, o sea, que sea un poquito mejorcito, pero bueno, si sirve como cierre a su carrera, pues bueno, lo vamos a recordar con esta última vacilada, vamos a decirle, con esta última broma, con esta última... Tiene algunos temas rescatables, estoy de acuerdo, pero bueno. Una pifia ahí, el de Post Malone, pues ese, descarga el disco y esa canción la eliminé, y además suena muy mal, suena mal, suena algo raro, y fíjate que el rap, con sus raperos correspondientes, sí me gusta, ¿no? Etcétera, pero aquí se oye muy raro, vaya, la eliminé y ya hice otro disco, ¿no? Bueno, vamos a finalizar. Curiosamente, ahí hay un disco que les quiero mostrar, que es un grandioso disco, y este disco tiene mucha historia. Es ese de la famosa bocina, es de la famosa bocina. Life and Loud, ¿no? Ya lo habíamos platicado. Me falta el segundo disco. Es un disco, lo quería mostrar porque me gusta muchísimo. Me gusta tanto que dos veces que me han querido visitar los amigos de lo ajeno en el transporte público, pues con el Discman, todavía traía yo el Discman, entonces pensaba o que se lleven el Discman o que se lleven, porque adentro va el CD de edición limitada. No, entonces afortunadamente no llegaron a mayores, no me robaron el Discman, me quedé conservando discos. Curiosamente, años después, el familiar de otra persona fue quien me robó el disco número 2 y a la fecha no lo puedo recuperar. Son dos discos bastante buenos en vivo que trae lo mejor de la época de Sabbath y de Ozzy. Buenísimos. Bueno, ahí está Ozzy la semana pasada. Ahí está Ozzy Osbourne la semana pasada. Ahí se le ve el ojo. Pues, ¿qué te digo, Diego? ¿Qué te digo? Ahí está esa fotografía tomada hace unos, creo que fueron 4 o 5 días. Sí, literal, parece abuelita. Sí, ya mal de Parkinson que le está empezando, vaya el cansancio, se le nota, etcétera. Y bueno, para cerrar, me adelanto con los comentarios para el cierre. Yo creo que atrás de Ozzy, pues siempre está Sharon, una gran mujer, que lo rescató desde el inicio, ahora sí que al volteársela a su papá y se va con su amor de toda la vida, y es una gran mujer. Tendrá sus vaivenes, pero sí, yo creo que si no fuera por Sharon, pues no sé qué había, o qué será de Ozzy, sería otra cosa. No me gusta esta señora, es que a fuerzas quiso meter a Ozzy por el lado glamuroso del mundo de la farándula estadounidense. O sea, su hija está en un show de crítica de moda, Sí. hicieron esta reality show, y como que siempre está hablando con 50 Cent y hablando con la alta farándula, y eso no es metal, ¿no? Sí, Se sí, le sí. olvidó por completo a la señora la esencia de Ozzy, ¿no? ¿Por qué? Porque ya navega en ese ámbito de la alta farándula. Pero fuera de eso, pues sí hay que reconocerle que gracias a sus esfuerzos, pues así como Kiss, Ozzy lo hizo
pues una industria rentable, y no por algo aparecen ella y Ozzy en las listas de los más millonarios de Londres. Sí, es correcto. Y sí, ese reality show, cuando lo vi la primera vez en MTV, dije, ¿qué pasa? Esto no es, bueno, da risa, ¿no? Un programa cómico bastante malo, obviamente, ¿no? Estaba risa. Pero bueno, Alejandro, vamos a despedirnos. Quiero cerrar con 3 comentarios. El primero, y vuelvo a repetir, Ozzy Osbourne es una de las figuras más importantes en la historia del metal, uno de los personajes que mayor impulso le dio al género. Sin él no hubieran pasado muchas de las cosas que pasaron, y detrás de él siempre estuvo Sharon. Entonces, es una mancuerna que dio muchísimo, y muchos artistas le den mucho a Ozzy Osbourne, y pues obviamente lo respetan por esa parte. La segunda, son raros los casos en el cual un vocalista, ¿sí?, le sobrevive de buena manera a su banda origen cuando la banda es muy, muy exitosa. Black Sabbath representa el inicio del heavy metal. Digo, yo creo que ya todo el mundo se sabe hasta de memoria por todas las pláticas que hemos dado, todas las charlas de la importancia de Black Sabbath. Pero bueno, aquí estamos hablando de la importancia del personaje de Ozzy Osbourne, que nace con Black Sabbath y que tiene un resurgimiento muy importante como solista, y ese resurgimiento hace que el metal, sobre todo en Estados Unidos, se mueva hacia otra dirección. Ozzy Osbourne no se comportaba como la típica banda de Londres o de Inglaterra, sino más bien era un híbrido entre lo que era Inglaterra y Estados Unidos, y le dio un impulso tremendo. Y el último, cosas raras. Ozzy Osbourne siempre ha sido muy raro, y me han pasado a mí cosas muy raras. Cuando hablo de Ozzy Osbourne, tengo sus discos. Ya les había mostrado que es el Live and Loud. ¿Sí? Y una vez en un mercado, ¿sí?, estaban vendiendo discos así de segunda, y me encuentro con que es el Prince of Darkness, que es un recuento de 4 discos, que es una compilación. Vienen unos covers y vienen otros trabajos que vienen. Pero me dice el vendedor, mira, ya está un poco gastado de aquí, no tiene librito interior, no me acuerdo cuánto me lo vendió. Dice, pero tiene otra característica, tiene 2 veces el disco 3, y así me llegó. Sí, no viene el disco 4, viene 2 veces el disco 3. Y bueno, lo terminé comprando, y le digo, solamente con Ozzy Osbourne o personajes como estos es que te ocurren este tipo de cosas, ¿no? O sea, compras una colección de discos y resulta que un disco está repetido. Y digo, pues así lo compré y así me lo veo, y es algo que lo guardo con mucho cariño. Y este disco también, porque lo compré cuando recién salió, y cuando llega la gira yo ya me sabía casi de memoria este disco, y tocan mucho de este disco en la gira de 1996 que llega al Palacio de los Deportes. Quiero cerrar con eso. Ozzy Osbourne, personaje fundamental, muy importante. Y bueno, yo sé que estamos hablando tal vez de sus últimos trabajos, no lo sabemos. Diego dice que ya no lo vamos a ver otra vez. Yo creo que ya no lo vamos a ver en el escenario. No sé si con Black Sabbath a lo mejor se aviente una gira, pero no sé si recuerdan las últimas giras con Black Sabbath, inclusive sus últimas giras como solista, ya no toca más de 1:15. O sea, en 1:15 ya se está despidiendo. Ya no puede, su físico ya no le da para más. Entonces, a lo mejor estamos viendo el ocaso de uno de los más grandes que nos ha dado el metal, y bueno, larga vida al señor Ozzy Osbourne. Sí, que las tinieblas queden en tinieblas permanentes, ¿no? Lo que comentas de las anécdotas, igual con Ozzy han pasado muchas cosas raras, ¿no? Encontrarme esa botella con agua bendita, el disco que comentas, el de Live and Loud, le platicaba ahorita a Diego hace unos momentos de que el disco 2 me falta, un dueño del ajeno conocido se lo llevó. Curiosamente, ese dueño del ajeno, el que se lo llevó, Chavito acaba de fallecer, creo que hace 4 o 5 años. Y bueno, pues ahí está ese disco, lo quiero conseguir otra vez ese original, y no. Y hay un disco también, en vivo, el de Speak of the Devil, que en el Reino Unido se editó como The Talk of the Devil. Entonces, también esta colección, tener las 2 portadas. También me pasó con el primer disco de Black Sabbath, que son diferentes las ediciones, tanto la del Reino Unido como la norteamericana. Entonces, pues son detalles, ¿no? Detalles de las bandas.
Ya platicaremos sobre, quiero invitar ahí a nuestro amigo Eric Villagómez, que es un gran coleccionista y tiene muchos datos de muchos álbumes, tanto del rock y el metal y el pop, ¿sale? Pues vámonos, ¿algo más que quieras agregar, Diego, o algo, Alejandro? No, nada más, mi perro, que si tiene ya 3 años con nosotros, se llama Ozzy. Él es regio, pero lo pusimos en tributo al Prince of Darkness porque está igual de loco. Sí, te lo creo, ¿no? Sí, igual acá con las perritas, ¿no? Una Janice, la primera se llamaba Janice, y luego al primer hámster hace mucho le puse Hammett, y estaba Metallica y Kirk Hammett ahí. Okay. Pero bueno, pues muchas gracias, un placer. Alejandro, de veras te admiro mucho. Diego, muchas gracias por ya ser parte permanente de este trío para las charlas de los lunes, y nos vemos ya en el programa, en la sesión número 20, el próximo lunes, para hablar sobre AC/DC. Muchísimas gracias. Australianos. Buenas noches, hasta luego.